El carbono es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica, al menos en cuanto a su abundancia y su necesidad para la vida orgánica se refiere. Se conocen más de 16 millones de sustancias que contienen carbono, incluidos muchos compuestos indispensables para los seres vivos, y forma el 0.2% de la corteza terrestre. El carbono existe en numerosas formas, dependiendo de las condiciones ambientales en que se lo encuentre, y constituye uno de los elementos con más usos humanos y mayor presencia en la sociedad. De hecho, nuestro cuerpo exhala dióxido de carbono como producto de la respiración y se lo encuentra como monóxido de carbono en los gases que libera el escape de los motores a combustión. El carbono en la tabla periódica se encuentra entre los carbonoideos, con número atómico 6, masa atómica 12,01 y se le presenta con el símbolo C. Es un elemento no metálico y es conductor de la electricidad. Carbohidratos. Estas son biomoléculas muy importantes para los seres vivos, ya que estos son considerados como combustible celular, además de que son útiles para construir nucleótidos. Estas pueden dividirse en aldosas, que contienen un grupo aldehído, y cetosas con un grupo acetona, los cuales son glúcidos simples y presentan una adición nucleofílica. También pueden presentar el grupo hidroxilo, en el cual pueden establecer puentes de hidrógeno. Presentan estereoisómeros y sus moléculas tridimensionales a menudo se representan de forma plana. Las proteínas son un elemento fundamental para los organismos vivos, ya que cumplen funciones muy variadas e importantes, como lo son catalizadores en el caso de las enzimas, crecimiento en el caso de ciertas hormonas, formar los anticuerpos del sistema inmune, ser transportes de sustancias o conformar la estructura de tejidos. Sus monómeros son los aminoácidos y estos están conformados por el grupo amino y carboxilo, y al unirse entre ellos se forma el grupo amida. Dependiendo del sustituyente, en los radicales pueden ser hidrofílicos o hidrofóbicos, polares o apolares, ácidos o básicos, y según la disposición espacial del grupo amino, este va a desviar la luz a la derecha o a la izquierda. Lípidos. Es un grupo heterogéneo que cumple funciones importantes en el cuerpo, como lo es reservar energía, agua, regular hormonas sexuales y guardar calor. El grupo carboxilo les otorga un carácter polar a los ácidos, el cual les permite formar puentes de hidrógeno, y en general estos tienen un carácter anfipático. Su punto de fusión depende de los carbonos que tenga, y gracias al grupo hidroxilo este punto aumenta más y le permite ser soluble en agua, como es el caso del colesterol, quien solamente una parte de él, la que tiene OH, es soluble en agua. Ácidos nucleicos. Son macromoléculas que están presentes en todas las células y virus. Son cadenas de unidades de polímeros que se repiten y su mayor característica es el almacenamiento y la expresión de la información genética. Como aquí podemos ver, tenemos el ácido fosfórico, que es el que se encarga de dar el carácter ácido para el ADN y el ARN, que son los ácidos nucleicos más conocidos. Los nucleótidos se enlazan entre sí para formar polímeros. Las aminas, que son las que están encerradas en círculos azules, son capaces de formar puentes de hidrógeno entre sí y con el agua. Y las cetonas, que están encerradas en círculo rojo, proporcionan un sitio para la adición nucleofílica. El ensayo con bicarbonato de sodio aprovecha que el bicarbonato es una base débil para hacerla reaccionar con ácidos relativamente fuertes. En práctica, esta reacción se observa por el desprendimiento de CO2 en forma de gas. Esta prueba se utiliza generalmente para distinguir a los ácidos relativamente fuertes de los ácidos más débiles. Y para realizarla se necesita colocar una pequeña cantidad de la sustancia a analizar, generalmente 0.1 gramos o 0.2 mililitros. Después adicionarle 3 mililitros de solución de bicarbonato de sodio al 10% y finalmente observar si sucede la reacción. Si se produce una efervescencia, en cuyo caso es porque la sustancia tiene características ácidas, o también puede ser que sea fácilmente hidrolizable. Los pasos para la identificación del grupo funcional éster son los siguientes. Calentar hasta la ebullición una mezcla de una gota a unos 40 miligramos de compuesto éster más 1 mililitro de clorhidrato de hidroxilamina en 0.5 mililitros de etanol
al 95% y 0.2 mililitros de hidróxido de sodio 6 molar. Posteriormente, hay que dejar que la solución se enfríe hasta que tome una temperatura ambiente. Después hay que añadir con cuidado 2 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Si la solución es turbia, agregar 2 mililitros de etanol al 95%. Finalmente hay que agregar una gota de cloruro férrico al 5% y observar el color formado. Si el color de la gota no persiste, seguir añadiendo hasta que toda la solución forme la coloración. Cabe resaltar que una prueba positiva tomará un color vino tinto o magenta, distintivo de la solución de hidroxamato. Para la identificación de compuestos orgánicos con grupo amida se utiliza la reacción de hidróxido de sodio. El primer paso es, en un tubo de ensayo, colocar 200 miligramos de cristales de urea. Después, agregar 1 mililitro de sodio de hidróxido y calentar en un mechero. El gas desprendido debemos de reconocerlo por el olor a orina. Después, colocar al paso del gas papel de tornasol rojo. Tenemos que observar cómo el papel tornasol rojo cambia a color azul. Prueba de ácido hidroxámico para la identificación de nitrilos. Paso número 1. Añadir una gota o 30 miligramos del compuesto disuelto en una cantidad mínima de propilenglicol a una solución de clorhidrato de hidroxilamina 1 molar. Posteriormente, añadir 1 mililitro de hidróxido de potasio 1 molar y hervir suavemente por 2 minutos. Después, dejar que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente. Añadir 0.5 a 1 mililitro de una solución alcohólica de cloruro férrico al 5%. Finalmente, solo queda observar la coloración. Si se forma un color rojo-violeta, la prueba es positiva. El color amarillo indica prueba negativa. Por otro lado, la presencia de un tono café o precipitado indica una prueba indeterminada. La prueba de tonos nos ayuda a identificar aldehídos. Esta consiste en adicionar 2 mililitros de nitrato de plata al 5% y una gota de hidróxido de sodio al 10%. Se tiene que adicionar gota a gota hidróxido de amonio hasta aclarar la solución. Se mezclan, se agitan lentamente y se espera un par de minutos. Si se quiere acelerar la velocidad de reacción, se tiene que calentar ligeramente esta, adicionarle por gotas hidróxido de sodio. Prueba de adición de bisulfato de sodio modificado. Esta prueba es útil para identificar grupo de carbonilo en aldehídos y cetonas. Se debe de poner 1 mililitro de reactivo de bisulfato de sodio en un tubo de ensayo. Se agregan 3 mililitros o 30 miligramos del compuesto problema. Se tiene que tapar el tubo de ensayo y agitar vigorosamente con precaución. El reactivo debe ser bisulfito de sodio. Se tiene que agregar 1 mililitro de etanol a 4 mililitros de una solución acuosa de bisulfato de sodio al 40%. Se tiene que decantar o filtrar una solución antes de usarse. Identificación de alcoholes. Prueba con nitrato sérico amoniacal. Esta prueba funciona para identificar alcoholes y fenoles. 1. Para compuestos solubles en agua, agregar 1 mililitro del reactivo de nitrato sérico amoniacal en un tubo de ensayo. Posteriormente, agregar entre 4 y 5 gotas de líquido problema o en su caso de 0.2 a 0.3 gramos de sólido. Por último, agitar la muestra y observar si el reactivo presenta un cambio de coloración de amarillo a rojo. 2. Para compuestos no solubles en agua, en un tubo de ensayo agregar 4 mililitros de dioxano a 2 mililitros de reactivo de nitrato sérico amoniacal. Si se obtiene el color rojo o si es descolorido, el dioxano debe ser purificado. Si la mezcla sigue siendo amarillo o naranja, puede ser utilizada para probar compuestos insolubles en agua. En ambos casos, observar la solución cuidadosamente y comprobar si aparece un color rojo. Si no se presenta ningún cambio en 15 minutos o al menos 1 hora, se considera como prueba positiva. Para la identificación de amina, utilizamos la reacción de Hinsberg. Esta es una prueba química para la detección de aminas, un reactivo que contiene una solución acuosa de hidróxido de sodio y cloruro de benzoilsulfonilo es agregado a un sustrato.
Una amina primaria formará una sal sulfonamida soluble que precipita después de la adición de ácido clorhídrico diluido. Una amina secundaria en la misma reacción formará directamente una sulfonamida insoluble. Una amina terciaria no reaccionará con el cloruro de benzesulfonilo, sino que seguirá insoluble. Después de agregar ácido diluido, la amina insoluble se convertirá en una sal de amonio soluble. De esta forma, la reacción puede distinguir entre los 3 tipos de amina. Esta reacción fue descrita por primera vez por Oskar Hinsberg en 1890. Aplicación de éter, prueba de Ferrox. Utilizaremos 2 cristales, uno de sulfato ferroso amoniacal y otro de tiocianato de potasio. Los moleremos cuidadosamente en el mortero seco. Esta mezcla debe formar hexatocianoferrato férrico. Pasaremos la mezcla a un tubo de ensayo. En otro tubo de ensayo disolveremos 30 miligramos o 3 gotas del compuesto problema en una cantidad mínima de tolueno. Agregaremos sólido molido de hexatocianoferrato férrico y mezclaremos con el problema desconocido. Entenderemos como prueba positiva si el sólido se disuelve y desarrolla un color púrpura o una coloración rojiza. Este compuesto contiene oxígeno. Identificación de nitro. Reducción con óxido ferroso. En un tubo de ensayo colocaremos 10 miligramos de compuesto problema. Agregaremos 1.0 mililitros de sulfato ferroso. Agregaremos 0.7 mililitros del reactivo alcohólico de hidróxido de potasio. Colocaremos un tubo de vidrio en un tapón de hule con doble orificio e insertaremos en la boca del tubo de modo que alcance la parte inferior del tubo de prueba. Pasaremos una corriente de gas inerte, en este caso el nitrógeno, a través del tubo por 30 segundos para eliminar el exceso de aire. Taparemos el tubo y lo agitaremos. Debemos observar el color del precipitado después de 1 minuto. La formación de un precipitado rojo-marrón del hidróxido férrico es una prueba positiva. Yo les voy a hablar sobre la identificación del triple enlace o prueba con bromo de tetracloruro de carbono, la cual es una identificación insaturada. Significa que puede ser usada ya sea para los dobles enlaces o los triples enlaces. Esta prueba consiste en un tubo de ensayo agregar 0.1 gramos o 2 mililitros del compuesto problema. Posteriormente se le adiciona 2 mililitros de tetracloruro de carbono, se agita y se agrega gota a gota una solución al 5% del bromo de tetracloruro de carbono, agitando hasta que persiste el color del bromo. Si este bromo se ve la decoloración sin evolución del gas del bromuro de hidrógeno, significa que esta es una prueba positiva. Sin embargo, hay que tener cuidado a que no se confunda con la piridina y las aminas terciarias, porque estas pueden reaccionar con el bromo y dar una prueba positiva. Para la identificación de dobles enlaces, este proceso también se puede dar para la identificación de triples enlaces y dobles enlaces, alquenos y alquinos. Bueno, en primer lugar, tenemos que colocar en el matraz de destilación 12 mililitros de agua y luego 6.2 mililitros de ácido sulfúrico. Enfriar el contenido del matraz añadiéndole 10 mililitros de alcohol teramílico y agregar de 5 a 7 piezas de ebullición al interior del matraz y otras tantas en baño María. Colocar el refrigerante de Liebig en posición para destilar provisto en un extremo libre de un adaptador. Calentar el matraz de baño María y recibir el destilado en un matraz de 50 mililitros sumergido en un baño de hielo sal. Suspender el calentamiento al aumentar la temperatura a más de 85 grados centígrados. Lavar el producto obtenido 2 veces con 5 mililitros de bicarbonato de sodio al 10% cada vez. Colocar la fase orgánica en un vaso de precipitado o en un matraz Erlenmeyer de 50 mililitros y secarlo con sulfato de sodio anhidro. Y por último, filtrar y registrar el volumen obtenido del alqueno. Identificación de halógenos mediante la prueba de nitrato de plata.
Esta prueba consiste en añadir unas gotas de la solución de nitrato de plata al probable clorhidrato. El precipitado deberá de formarse inmediatamente, si en verdad existe la presencia de una salamina, por supuesto. En la solución es de 2 mililitros al 2% del nitrato de plata en etanol. Se le añaden 2 gotitas a unos cuantos cristales del compuesto problema. Y si en estos compuestos en 5 minutos a temperatura ambiente no se nota una reacción, se calienta la solución y se observa si se forma un precipitado o no. Si se forma un precipitado, se le agregan 2 gotas de ácido nítrico al 5% y se observa si se disuelve. Los haluros de plata son insolubles en ácido cítrico diluido, mientras que las sales de plata de ácidos orgánicos son solubles. Esto se hace para identificar cuál de los dos es, si es un haluro de plata o de ácidos orgánicos.